Laura Di Nobile, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? No voy a volver a decir que te estaba esperando, pero sí, os estaba esperando a todos, Como siempre, ¿eh? Como siempre, como siempre. como siempre, aquí esperando la conexión. Buenas tardes a todos, o Bu- buenas noches, ya buenas, casi. No, buenas, buenas tardes. buenas tardes, noches. Muchas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia el día de hoy, un 8 de marzo. Queremos hacer algo especial para este día y qué bueno, ¿no? Conocer la vida de las mujeres en el antiguo Egipto. Nos vamos a aproximar, nos vamos a acercar contigo, Laura, a la vida de estas mujeres. La gente del chat también puede hacer sus preguntas. Así que yo creo que adelante. Yo te también iré conversando contigo según vayas explicando cómo vivían, de qué vivían, sus roles, su papel en la religión. Bueno, vamos a ir poquito a poco, paso a paso, Laura. Adéntranos en el antiguo Egipto. Vamos allá. Bueno, la verdad es que es un tema que siempre me ha interesado. De hecho, he dado varias veces un curso en Murcia sobre este tema y bueno, que lo he recogido ahora de nuevo, ¿no? Pero bueno, vamos allá. He traído aquí una especie de resumen de cosas para contaros. Eh, Evidentemente, lo más importante en la vida de las mujeres, también de los hombres, era la familia, ¿no? De hecho, están estos textos sapienciales, como el Ordiev, que dice, si quieres ser un hombre virtuoso, funda una familia. Toma una mujer robusta, eso sí, te nacerá un hijo varón. Hoy deberíamos protestar por ello. Construye una casa para tu hijo como yo he construido para ti el lugar en el que estás. Es decir, que ya las enseñanzas, los padres enfocaban un poco, empujaban un poquito, ¿no? Para que se fuera formando una familia que, bueno, de hecho la familia es la base de la sociedad egipcia. Pero además hay otro. Dice, funda un hogar y ama a la señora de la casa como debe ser. Toma esposa cuando eres joven para que pueda darte hijos, ya que un hombre es considerado en proporción al número de sus descendientes. Aquí este texto ya nos está diciendo la importancia que era el tener hijos. Eso fue también, no sabemos si para bien o para mal, uno de los temas más importantes para las mujeres egipcias, porque tenían que dar a luz muchos niños, ya veremos para qué, pero también venía el problema si no podían quedarse embarazadas, que ojo, todos sabemos que el problema no siempre era de ellas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con estas máximas, ¿no? Aquí nos dice Anshe Shong, no permitas que tu hijo se case con una chica de otra ciudad para que no sea llevado lejos de ti. Bueno, esto quizás es algo que pudo formar parte de todas las sociedades, es decir, en los pueblos, también aquí y en todas partes, la gente intenta casarse, por lo menos intentaba casarse entre gente conocida, ya no vamos a decir entre familiares, pero sí conocidos que permanecieran dentro del mismo círculo de amistades, pero también había una cosa muy importante, era el hecho de que al casarse dentro digamos, del mismo grupo, no vamos a decir familiar, voy a volver a decir el mismo pueblo, se evitaba algo que en otras culturas también se ha intentado evitar y era el reparto de las tierras en caso de herencia. Es decir, que para que no se pudieran dividir las tierras en caso de herencia, fallecimiento, divorcio, porque también lo había, se intentaba mantener algo, una cierta unidad, ¿no? Bueno, yo he puesto el título El noviazgo. No, no sé si nos podemos imaginar una egipcia y un egipcio andando de la manita por ahí, ¿no? Había temas románticos, eso sí, porque hay textos, por ejemplo, escritos recopilados por la doctora Edda Bresciani de Florencia, creo que era, en la que nos cuenta unos textos muy románticos, muy bonitos. Pero bueno, ¿cómo empezaban? ¿Cómo era el noviazgo? ¿A qué edad más o menos se podían casar? Bueno, pues más o menos se ha dicho siempre que aproximadamente la edad de los chicos podía ser 20, unos 20 años más o menos, y los de las chicas 14 años. Pero esto no quiere decir ni que fuera para todos igual. De hecho, hay algún caso inclusive que las niñas con 8 o 9 años ya se sabía que iban al matrimonio. También se sabe, por ejemplo, que había matrimonios desiguales, es decir, por ejemplo, que ella fuera muy jovencita, como el caso de Kenjerjepeshef y Nanacht, y que sin embargo el marido tuviera cerca de 50 años, es decir, algo que
en determinadas sociedades todavía pasa hoy. Eh, ¿Tenía que haber consentimiento paterno? Bueno, pues hay autores que dicen que sí, otros que dicen que no. Lo más probable es que fuera que sí, que por lo menos el padre de la familia, si no elegía el novio o la novia, depende de quién fuera su hijo, pues sí, tendría que haber una opinión, un consentimiento o algo así. Cherny, que ha estudiado muchos textos, sobre todo de Deir el Medina, piensa que también, ya no solamente en las familias reales, sino que en las familias, vamos a decir, las normales, la sociedad normal, había algún tipo de matrimonios con parientes, quizás entre cuñados, tíos, sobrinas, etcétera, ¿no? Alguna cosa del estilo. Voy a seguir. ¿Qué condiciones había para el matrimonio? Bueno, la verdad es que de estas cosas tampoco sabemos mucho porque no tenemos muchos textos. Christiane de Roche-Noblecourt, la famosa egiptóloga francesa, pensaba que una de las condiciones tenía que ser la virginidad en el caso de la mujer. La verdad es que si nos dedicáramos a leer los textos que nos han venido de la historia de la ciudad de Deir el Medina, con todos los líos familiares y no familiares que hubo ahí, yo creo que realmente no sería un tema muy serio, realmente muy obligado. De hecho, se menciona en algunos textos las mujeres liberadas, pero claro, no sabemos lo que quieren decir con esta palabra. Sabemos que el matrimonio, una de las condiciones fundamentales era que tenía que ser entre personas libres. Todos sabemos que en Egipto también había esclavos. Entonces, solamente podía ser en personas libres y sí podía ser entre diferentes orígenes raciales. De hecho, tenemos, no le he puesto, podría haberle puesto una famosa estela en la que la mujer es egipcia, pero el hombre se ve claramente por cómo está representado, es de origen sirio o palestino, un señor que está bebiendo una cerveza. No se me ocurrió, podría haberla puesto. Bueno, otro día. ¿Había un rito o no lo había? La verdad es que no tenemos ninguna prueba de ello. No sabemos si había un rito en el templo, seguramente no. Simplemente sería algo así como que se acompañaba a la esposa a la casa del esposo, algo así, y no habría mucho más. Aquí os he traído otro texto traducido de Sauneron. Dice: para confeccionar un filtro de amor basta sacar un poco de sangre del segundo dedo cercano al meñique de la mano izquierda. Es este dedo, ¿os recuerda algo, chicos? Es donde tradicionalmente se suele llevar el anillo de casado. Bueno, en España es el derecho, pero en muchos países se lleva precisamente en el izquierdo. ¿Tenía algo que ver? No lo sabemos. Y, por ejemplo, en el cuento de Jaimoas nos dice: el padre de la novia ordenaba conducir a su hija públicamente al domicilio de su futuro yerno, acompañada de numerosos regalos. Esto todavía hoy se hace en muchas sociedades, se hace en Egipto, se hace en Siria, es tradicional. De hecho, no sé dónde fue que el otro día estaba viendo un vídeo de estos que hay en las redes sociales y efectivamente se veía que iban todos los parientes con paquetes y llegaban a la casa de la novia. O sea que, bueno, vamos a imaginarnos algo así y que seguramente luego había fiestas. No sabemos si un día, 2 días, 3 días, seguramente sería como todo en función del poder económico de los novios o fundamentalmente de los padres, que seguramente eran los que pagaban. Porque yo creo que esto no ha cambiado ni en 3000 ni en 4000 años. ¿Había un contrato matrimonial? Bueno, pues no lo sabemos, pero sí había 3 puntos fundamentales. Uno era llamado algo así como el regalo de la esposa. Sería que el marido contribuía en mayor parte a financiar la vida en común. Es decir, que el que trabajaba era el marido, las mujeres no se quedaban en casa, como vamos a ver. Pero bueno, era él el que aportaba el mayor dinero. Después está el dinero necesario para ser esposa. Esto sería más o menos como la dote que tradicionalmente llevaban las mujeres o siguen aportando las mujeres a lo que sería la pareja. Y luego estaba el capital para la alimentación. En este caso, bueno, yo aquí he puesto la más beneficiada es la mujer, eso es lo que piensan algunos autores, sobre todo cuando en caso de divorcio, porque divorcios los había y había muchos. Y estos 3 puntos eran fundamentales precisamente en caso de que, bueno, pues que se disolviera, digamos, la sociedad conyugal, ¿no? La fertilidad, bueno, esto era fundamental, lo era y yo creo que lo sigue siendo. Como decíamos antes,
el, el fin principal era el poder tener hijos. Por lo tanto, te había que tenerlos y evidentemente la culpable siempre era ella. Entonces, hoy estoy un poco reivindicativa por ser el 8 de marzo. Hombre, claro. Eh, bueno, había una serie de recetas, algunos papiros nos cuentan algunas recetas que son cada cual más divertida, como por ejemplo, a ver si me acuerdo alguna. Bueno, vosotros sabéis que la mentalidad egipcia pensaba que nuestro cuerpo en el interior era como todo un tubo y que todo se comunicaba de arriba a abajo o de abajo a arriba. Entonces, en algunos casos, o había que colocarse en la vagina ajo o comer cebolla o algo de eso, y en función del aliento que tuviera la mujer al día siguiente, pues diría que sí iba a tener hijos, no iba a tener hijos, el número de hijos o si iba a tener hijos o hijas. O sea que esto es largo de contar, ¿no? Pero quería traeros una anécdota que a mí siempre me ha causado risa, seguramente lo habréis oído más una vez. Hattusili, el rey de Mitanni, le escribe a Ramsés II y le pide uno de los médicos famosos que hay en la corte porque quieren que su hermana pueda quedarse embarazada. Entonces, al parecer, hay una respuesta de Ramsés, de alguna manera, esto creo que recordar que lo cuenta de Rosnoblecourt, que Ramsés responde que no le va a mandar ningún médico porque realmente lo que habría que tener en cuenta es que la hermana de Hattusili tiene alrededor de 60 años y que por lo tanto le iba a costar bastante quedarse embarazada. De alguna manera, aunque evidentemente casi siempre quien tenía que ser fértil, quien tenía que tener, digamos, esa preocupación de dar a luz eran las mujeres, también había alguna idea de que el hombre podía tener cierta esterilidad o porque no que fuera estéril, seguramente ese tema no lo desconocían, pero que era el hombre quien no podía, digamos, cumplir con la función de llegar a ser padre. Claro, esto hacía que hubiera una gran cantidad de amuletos precisamente para ayudar a la protección, para ayudar a que hubiera una mejor concepción. Una de las cosas más conocidas es lo que os he puesto aquí en pantalla. Para quien no lo esté viendo, es un cinturón. Hay una imagen abajo, el cinturón está formado por unas conchas grandes de oro, que son las famosas kauri, que recuerdan la concha ciprea moneta, que abunda tanto en el Mediterráneo como en el Mar Rojo. Estas conchas iban insertadas con otro tipo de cuentas y estos cinturones se encontraron varios, hay varios en los museos, quizás los más espectaculares aparecieron en el tesoro de las princesas de Dashur. Y en algunas tumbas, como la que tenemos en pantalla, que la verdad es que no me acuerdo si es la de Mena, la de Nag o cuál es, pero bueno, no importa, se ven varias. Cuando vemos la representación de las fiestas, las mujeres sentadas, las jovencitas desnudas que las van atendiendo, les van dando de beber o algo de eso, muchas veces se puede ver que llevan el cinturón, es lo único que llevan puesto, ese cinturón. En algunos casos también, en alguna tumba, no recuerdo cuál es, si no lo hubiera puesto, el traje de la dama forma esas transparencias de ese color blanco, pero que se puede entrever el cuerpo detrás de la transparencia, se ve también lo que serían los cinturones. Es decir, ¿lo llevaban todas? Pues no lo sabemos. Evidentemente, no todas lo llevaban de oro. Olvidémonos de eso, ¿no? Llevarían pues algún tipo de cinturón seguramente hecho con conchas naturales, conchas normales y que no fueran de este tipo de metal, ¿no? Como decíamos, la maternidad era muy importante, había protección antes, protección durante y protección después. Pero, por ejemplo, el papiro de Berlín, que os decía antes que los papiros cuentan muchas cosas, nos dice, otro medio para saber si la mujer procreará, pondrá cebada y trigo en dos bolsitas de tela, que la mujer mojará con su orina cada día y simultáneamente dátiles y arena en otras dos bolsitas. Si la cebada y el trigo germinan ambos, la mujer dará a luz. Si el primero en germinar es la cebada, se tratará de un niño. Si será el trigo, el primero será una niña. Si ninguno de los dos germina, no dará a luz. Menuda responsabilidad, ¿no? Para poder saber, menudo ojo para poder atiñar si sería que era mujer u hombre. Bueno, pues
No sabemos si esto realmente funcionaba, pero es algo que no solamente, textos como estos no solamente han existido en Egipto, sino en otros lugares, ¿no? Aquí a la derecha os he puesto una figurilla muy curiosa. Eh, Estamos viendo una, porque hay personas que no ven el vídeo, ¿no, Javier? ¿Hay vídeo? Sí, Yo veo no, yo veo un marciano. no, lo temía. Bueno, aquí tenemos una mujer que tiene los ojitos muy alargados, tiene un collar, fijaros que tiene aquí lo que sería, es una figurilla en terracota, la dama está como sentada, las piernas están unidas, no tiene pies, o sea, es una figurilla votiva, y en sus manos tiene lo que podemos entender que sea un niño. Es una de las primeras figurillas de la fertilidad que nos llegan de Egipto y que hoy se conserva en el Museo Británico. Marcianos, mira tú qué decir No, eso. yo por vacilar un poco, ¿no? En este caso, pero ahí ya te digo yo que más de una persona que Lo se dirá, dedica a temas de esa índole, sí, seguro que especula que puede tratarse de un ser raro, extraño. ya, seguramente. Bueno, hay varias figurillas que son así, ¿eh? Sí, sí, sí. Dentro de lo que es Egipto. Aquí os he puesto dos imágenes. Una, arriba a la izquierda, es del periodo grecorromano, en el que tenemos una mujer que está dando a luz, generalmente lo hacían sentadas, y está apoyada por dos diosas. La mayoría de las representaciones de estas escenas nos van a mostrar que a los lados están Isis y Neftis. A la derecha tenemos otra, una escena mucho más antigua, porque es de la tumba de Mereruca, que está en Saqqara, y en la que también dos mujeres asisten a la parturienta. Eh, Al parecer, estas mujeres estaban apoyadas en unos ladrillos, que arriba a la derecha os he puesto una imagen de una fotografía de uno de los libros de Flinders Petrie, y también la imagen de una mujer que está sentada en cuclillas sobre lo que podrían ser también otros ladrillos. Estos ladrillos estaban bajo la protección de la diosa Mesgenet y servían para ayudar un poco en el tema del dar a luz, o sea, el tema de parir. Luego se cortaba el cordón con un cuchillo de sílex, se extraía la placenta y se intentaba que no hubiera riesgos. Vamos a ver, la mortalidad infantil era muchísima, muy alta, pero la mortalidad de las madres en el momento de dar a luz también lo era, y eso nos lo muestran muchas de las historias de la ciudad de Deir el Medina. Vamos a seguir. Pero también se conocían algunos temas para abandonar el estado del embarazo, vamos, lo que nosotros llamaríamos el aborto. Aquí a la izquierda os he puesto una figurilla que se conserva en el Museo Brooklyn de una mujer amamantando un niño. Pero, sin embargo, los papiros, Cajún, Evers, Berlín y Carlsberg, el que tenéis aquí me parece que es uno de los de Cajún, mencionan distintos métodos para poder interrumpir el embarazo. ¿No querían tener hijos? Bueno, pues sí, seguramente, pero a lo mejor no los podían tener seguidos. Bueno, los motivos eran varios y quien decidía seguramente era la mujer. Por lo tanto, hay muchos métodos muy distintos. Uno que ahora mismo recuerdo era coger excrementos de cocodrilo, insertarlos en la vagina y con eso se impedía el embarazo. Yo creo que lo que se impedía en ese momento era la reunión de la pareja, pero bueno, vamos a dejarlo así. Como protección, como elemento protector de la mujer, se utilizaban lo que hoy llamamos, y en realidad los llamamos mal, cuchillos mágicos. En el medio podéis ver una imagen de una especie de media luna, generalmente de marfil, muy bien labrada, trabajada. Esta es una pieza muy bonita, con una serie de dioses protectores de la madre y del niño, entre los que vemos un dios Bes. Aquí tenemos un dios Bes. Este de aquí, aunque no parece, pero es un dios Bes. El dios Bes era el dios protector de la familia, de la mujer, de los niños. Es un dios que se representa muchas veces en los cabeceros de las camas, las pocas camas que nos han llegado. Si os fijáis, vais a ver que tenemos allí el dios Bes. Y luego tenemos dos curiosas vasijas, que os he puesto aquí una a cada lado,
en las que vemos una mujer sentada en cuclillas con un niño entre los brazos. Pero son vasijas. Si os fijáis en la parte de arriba de la mujer, se puede ver que existe una pequeña asa y un cuello para la vasija. Las dos lo tienen. Bueno, este tipo de vasija va a surgir, o por lo menos las encontramos datadas entre los reinados de Tutmés III y Amenhotep III. No nos han llegado muchas, solamente unas 40 y están desperdigadas por los museos. Evidentemente, ¿para qué servían? Se han dicho de todo, desde que podían contener algún líquido que pudiera ayudar al cuidado de la madre o del bebé, pero en realidad la teoría que más se defiende es que pudieran contener leche materna para darle al bebé. Vamos, lo que nosotros llamaríamos una especie de biberón, algo parecido. No se puede comprobar, no sé, solamente se han encontrado datadas en este periodo, pero como podéis ver en esta imagen, la de la izquierda tiene la cara de la madre muy bien delineada, muy bien dibujada, muy bien modelada, digamos, realmente, la del niño también, pero la de la derecha nos da más detalles, nos muestra la gran peluca, la han adornado con el borde de un collar o el borde de la camisa. La camisa se ve que tiene aquí unos dibujos, tiene marcadas unas líneas con unos puntitos, es decir, que algunas nos mostraban mayor detalle, ¿no? Antes de entrar, Laura, Una pregunta que nos hemos... Dime. antes de entrar, me gustaría abordar algunas cuestiones contigo porque cambiamos un poco de bloque, si te parece bien. Sí, por Eh, supuesto, aquí estoy. y también que los amigos Aprovecho. del Café de la Lluvia pueden hacer sus preguntas relacionadas a todo lo que es el matrimonio. ¿No me No te he oído, escuchas? ¿No me perdona, escuchas no te he nada? oído. ¿Me Se ha ido escuchas? la voz. Ahora ¿Ahora? sí, Vale, ahora sí. perfecto. No, simplemente que los amigos del Café de la Lluvia también pueden preguntar cualquier cuestión vinculada a este primer bloque en el que has hablado sobre el matrimonio y también sobre la maternidad, el embarazo, la maternidad. Y a mí me gustaría abordar algunas cuestiones. Vamos a empezar por el final. Esas vasijas que has mostrado anteriormente, ¿en qué contexto se han encontrado? Todo esto es de contexto funerario, entiendo. Qué buena pregunta. No se sabe. No se sabe. Están en los museos, eh, posiblemente en alguna tumba, evidentemente. Quizás haya alguna parecido en la ciudad de Cajún, halladas por Flinders Petrie, es el que excavó allí, pero no tenemos mucha Vale. documentación sobre la procedencia de las vasijas. Vale, qué pena. Ya, ¿Qué le vamos a hacer? a mí es que me encantan estas vasijas, son preciosas. No, No desde son muy luego. grandes, ¿eh? Son chiquititas, deben tener 20 centímetros como mucho, una cosa así. ¿Los egipcios se casaban por amor? Ay, qué bueno, nos gustaría saberlo. ¿Hay algún Yo documento, supongo que sí, algún sí. texto en el cual, porque claro, parece que se casan obligados. Obviamente esto es un contrato entre familias y bueno, hasta hace poco tampoco había cambiado mucho la película. Ya, yo creo que sí. Vamos a ver. Eh, ¿Por qué no se van a casar por amor? ¿Por qué chico busca chica, chica busca chico? Se gustan, sobre todo si se conocen. Yo es que, bueno, confieso que soy un poco romántica, pero si por ejemplo leemos los textos que nos escribe Dabreshani, nos cuentan unas canciones de amor muy románticas. También algunas las escribió Liz Manish, creo recordar, en uno de sus libros. Entonces, esas canciones de la bella no sé, yo creo que sí. Y que generalmente, vamos a ver, los contratos, los matrimonios sin amor, evidentemente serían los de la realeza, por supuesto. Tengo aquí una mosquita que me está poniendo muy nerviosa. Los de la realeza, quizás lo de altos cargos administrativos, pero la gente sencilla, la gente normal, pues yo creo que sí. En- Quiero creer que sí. Nos preguntan por el chat, bueno, lo has comentado, pero saludamos a Cocor66 que se acaba de incorporar, entiendo, que si existía el divorcio. Y ves, Sí, pero no corráis. Tengo más para contar. tiene más, tiene más. Calma, calma. No, pero está bien, está bien. Sí, Em, sí existía el divorcio. en cuanto al embarazo, lo ¿Mm? que es el estado del embarazo en los 9 meses, cómo una mujer abordaba estos 9 meses, ¿se tiene constancia de algún tipo de testimonio, guía, manual de las etapas del embarazo?
No, que yo sepa no. Pero yo quiero pensar, bueno, por lo que he leído, que la mujer embarazada seguía trabajando mientras pudiera, como también hoy pasa en muchas sociedades. Y lo que sí, cuando venía el momento del parto, digamos que se la apartaba, se la colocaba en un sitio especial que podía ser una especie de, en un pueblito sería un chamizo, una cabaña, un algo así diferente para que pudiera dar a luz y luego lo mismo que pasaba, por ejemplo, cuando existaba el periodo menstrual. También eso es que se consideraba un tema impuro y por lo tanto la mujer era separada durante esos días y además parece que tampoco estaba obligada para trabajar si tenía algún tipo de trabajo fuera fuera de la casa, porque la mujer trabajaba fuera del hogar también. Más preguntas. En cuanto al aborto, que también has abordado, este tipo Mm. de mecanismos para abortar, eh, claro, decías, la mujer decide sobre su cuerpo. Siempre decidía sobre su cuerpo. Bueno, posiblemente en la sociedad egipcia, no siempre, posiblemente. Eh, Habría quizás que es muy difícil entrar en una familia egipcia sin tener tantos datos, ¿no? Pero es posible que, por un lado, la presión social, la presión familiar que existe también hoy, la presión marital de la pareja, pues que no dejara, no permitiera el aborto. Pero también había muchos temas de los que, bueno, vamos a hablar luego, pero una cosa que sabían las egipcias y de hecho se comenta, a los niños, los amamantaban hasta por lo menos los 2 años, puede que más. Evidentemente, si estás amamantando a un niño, tienes muchísimas menos probabilidades de quedarte embarazada. Entonces, eso servía como alimento para la criatura, el mejor alimento, evidentemente, que podía existir, y de paso, la madre no se quedaba embarazada. O sea, eso sí lo sabían y lo ponían en práctica. Aprovechamos para darle las gracias a Juan, que se ha suscrito a Prime en Twitch. Muchísimas gracias, Juan. Si tienes cualquier pregunta, lánzala, Juan, por favor. Cualquier pregunta que tengas. Yo creo que con esto, de momento, por mi parte, ya me has solucionado muchas cuestiones. Así que vamos con la educación y Seguimos. sí, seguimos y que sigan preguntando también los amigos del Café de la Lluvia. Y si me dejo alguna pregunta de los amigos y amigas, por favor, ponedmelo de nuevo, que a veces de muy corrido el chat se me puede escapar algo. Que soy humano. Adelante, Laura. Bueno, la educación, ¿la tenían todos los niños? No lo sabemos. Hay que pensar que sí, pero también sabemos que en un alto porcentaje no todos los egipcios no sabían leer y escribir. De ahí la gran, digamos, fuerza y el gran poder de todos estos escribas de la administración, que era la mejor carrera que se podía hacer. En una casa normal, vamos a decir, de campesinos, lo más probable es que los niños tuvieran una educación en casa, se les enseñara lo mínimo, no a leer y escribir. Se sabe que no sabían leer y escribir. Pero en el caso de que podían acudir a las escuelas, que se encontraban la mayoría en los grandes templos, tenemos documentada una escuela, por ejemplo, en el templo de Medinet Habu, el de Ramsés III. En ese caso, seguramente quienes acudían a la clase eran los niños. Hay autoras que dicen, que quieren creer que también las niñas podían acudir a la clase, pero no tenemos realmente, no tenemos pruebas de ello. Se han encontrado, en la tumba de Tutankamón, se encontró una paleta de escriba, aquí os he puesto un par de ellas en la imagen, una paleta de escriba con el nombre de la princesa Meritate. Claro, aquí tenemos dos cosas. Primero, Meritaten era una princesa real, por lo tanto, posiblemente ella sí tuvo de cierta educación y también pudo acceder a leer y escribir. Pero hay que distinguir entre dos tipos de paletas que nos han llegado. Algunas más sencillas, como la del medio, que aunque está en peor estado, solo permitía tinta negra y roja. Esa era paleta para escribas. Como bien sabéis, en los papiros hay textos que están escritos en negro y títulos o comienzo de capítulos que están escritos en rojo. Y luego había otras paletas
como la que tenemos a la izquierda y como la de Meritaten, que aparece en la tumba de Tutankamón, que no tienen blanco y rojo, sino que tienen 4 huequitos para 4 colores distintos. Esas no eran para escribir, esas seguramente eran para dibujar, para pintar, para algún tipo de eso. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de formaciones diferentes. También os he puesto a la derecha una imagen de una de las tumbas de Saqqara, es la princesa Idut, en la que en otra imagen, que no tenía, por eso no la he puesto, parece ser que entre sus útiles, entre sus objetos grabados en las paredes, hay una paleta de escriba. ¿Nos quiere decir la princesa Idut que ella sí sabía leer y escribir? Puede, seguramente algunas sí. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la cantidad de textos de óstracas que nos han llegado de Deir el Medina, como sabéis, en Deir el Medina hay un pozo muy grande en el que han aparecido miles de óstracas que nos dan muchísima información. Bueno, algunas de ellas aparentemente parecen escritas por mujeres. ¿Sabían escribir? O había un amanuense, o había el típico señor que durante mucho tiempo ha habido en los pueblos hasta hace relativamente, vamos a decir, a principios del siglo XX, que escribían según se les dictaban las cartas. Hay también listas, digamos, no de la compra, pero sí listas de lavandería. Esas cosas, ¿quién las escribía? ¿Los escribas? ¿O había alguna mujer que realmente sí sabía escribir? Algún niño que sí sabía leer y escribir. Como sabemos, un estudio además que hace poco lo comentó mucho la doctora Lucía Iglesias Díaz Llanos, que nos cuenta, ella está estudiando la epigrafía de los textos funerarios de algunas tumbas tebanas. Entonces, el estudio que están haciendo, voy a hacer un paréntesis, el estudio que están haciendo es realmente espectacular, porque están estudiando el texto, quién lo escribe, cómo lo escribe, si es el comienzo, si es el final, si es diestro, si es zurdo, si sabe escribir o si no sabe escribir y solamente está copiando porque se han encontrado muchos errores. Es decir, todo este rollo era para decir que hay mucho por estudiar, inclusive eso se puede ver en los papiros. Entonces, algunos sabían, otros no sabían, pero la mayoría no tenían una gran educación, digamos, que no pudieran, no sabían leer y escribir. Bueno, he limitado la educación al leer y escribir porque estoy segura de que ni estudiaban ni geografía ni nada por el estilo. O sea que de todo eso olvidémonos. Paso Adelante. y llegamos al trabajo. Bueno, aquí os he puesto unos dibujos. Arriba a la izquierda tenéis un esquema tipo de cómo podía ser una casa de Deir el Medina. Deir el Medina, como creo que la mayoría sabéis, es una ciudad de los trabajadores del Reino Nuevo que está colocada más o menos equidistante entre el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Seguramente allí vivieron los trabajadores, hoy llamamos artesanos, vamos a decir trabajadores, que excavaron, pintaron, decoraron las tumbas y que además prepararon los ajuares. Es una ciudad que estaba cerrada con un muro muy alto, muy controlada y dependía totalmente del visir. ¿Cómo estaban hechas las casas? Por eso vamos a tomar esta casa como una casa tipo, que además no difiere mucho de las otras pocas ciudades que hemos encontrado, como por ejemplo Jurov, del Reino Medio, allá está cerca de Lajún, de la pirámide de la pirámide de Jawara, y fue excavada por Flinders Petrie. Volvamos a Deir el Medina. Las casas tienen como una forma alargada, una entrada. Lo voy a señalar con el ratón, si el ratón me responde. Sí, una entradita donde podía haber quizás un pequeño altar familiar, una sala central donde podía haber una columna central, eso lo sabemos porque hemos encontrado los basamentos de las columnas. Otra habitación que se dice que, bueno, que sería el dormitorio, aunque posiblemente dormirían en el suelo de cualquier sitio, y en el fondo un lugar que podría servir como de cocina, donde estaría el horno y en cuyo, digamos, subsuelo se excavaba lo que antaño era una fresquera y nosotros podemos llamar una despensa subterránea. Este es más o menos el plano de esas casas. Tenían posiblemente un piso más, quizás era el techado donde también hacían vida, en una azotea, digamos, ¿no? Y a la derecha he puesto un dibujito que viene muy bien para hacer una idea de la cocina.
ese sería seguramente, digamos, el reino de las mujeres. Harían el trabajo fundamental dentro de lo que era la casa. La mujer tenía, bueno, ahora lo vamos a ver. Hay aquí abajo a la derecha os he puesto una escoba. Es una escoba, vamos, hecha como si Cuidado. fuera de brezo, muy parecida a las que en muchos casos todavía se ven hoy. Vamos, en algunos jardines todavía se barre con eso. Bien, tenemos muchas representaciones de mujeres trabajando. Estas famosas estatuillas, sobre todo del Reino Antiguo, a mí que me parecen divinas, que hay muchísimas en el Museo del Cairo. Aquí tenemos tres. La de la derecha es una mujer que evidentemente está moliendo el grano. El grano llegaba a casa, había que molerlo, había que prepararlo y había que hacer el pan. El pan había que cocerlo y para eso se utilizaban los moldes que vemos en esta figurilla del medio, se colocaban en estos moldes y se hacía el pan para un día, para dos o para lo que fuera. Pero otra de las cosas que seguramente las mujeres realizaban era el colar los elementos, el preparar los elementos para hacer cerveza. Sabemos que la cerveza era un alimento fundamental dentro de lo que es la dieta de los egipcios, pero olvidémonos de la cervecita que nos tomamos ahora. Era mucho más espesa, más gruesa, más quizás seguramente más consistente, seguramente más alimenticia también, y no la tomaban fresquita como la tomamos nosotros. Pero bueno, es otro tipo de imagen que vamos a ver mucho. Creo que he traído algo más de este tema. No, bueno, hablaba antes de que cómo llegaba el grano, pues tenemos algunas tumbas, como la tumba de Nak, por ejemplo, que tenemos a la izquierda, en la que vemos mujeres trabajando en el campo. Apoyaban también a los maridos cuando había que cortar el grano, prepararlo, todo lo que es el trabajo para llegar a tener el alimento en casa, o solamente llevaban el alimento a quienes estaban trabajando, es decir, la cestita, el latito con el bocadillo, digamos, algo así como podemos ver en la tumba de la derecha, que si mal no recuerdo es la de Menna. Es posible que hubiera de las dos cosas. En una familia en la que hubiera pocos miembros, niños muy pequeños o que todavía no hubiera niños, ahí tenía que ayudar todo el mundo. Pero también había otra cosa. Hay que recordar una cosa. En Egipto no había moneda, por lo tanto, la compra, la adquisición de bienes que no se tuvieran o que no se pudieran fabricar eran fundamentales a base del comercio de intercambio. Y algo que realizaban mucho las mujeres, aunque también los hombres, no hay que olvidarlos, era tejer. Tejer su propia ropa, tejer ropa, telas para poder intercambiar, es decir, hay muchas las tumbas, aquí os he puesto tres ejemplos, este es un dibujito arriba a la izquierda de una de las tumbas de Deir el Bersha, creo recordar, en la que vemos todos los procesos del hilado y del tejido. A la derecha tenemos una de las maquetas de Mequetra, estas maquetillas tan bonitas en la que vemos un telar horizontal, y digo horizontal porque también lo había vertical, con una serie de señoras. Se ve una que está hilando, aquí abajo a la derecha, más arriba aquí hay otra, estas están tejiendo y abajo hay una figura de dos damas que están tejiendo en un telar vertical. Es decir, la ropa se hacía en casa. Pero también tenemos información de mujeres que podían tejer e intercambiar las prendas tejidas en casas por otro tipo de elementos u otro tipo de, sí, cosas que se necesitaran para la casa. Haciendo un paréntesis, uno de los, digamos, lugares de tejido más importantes estuvo en el Fayum, en el harem del Fayum, el harem real que había allí, porque allí se tejían las telas mejores y las más finas. Vamos a hablar de telas. Bueno, ahora, bueno, supongo que todos habréis oído hablar que desde hace unos años, yo creo que fue del 2017, se inauguró en el Cairo el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Bueno, pues una de las últimas salas que se han inaugurado allí es precisamente la del tejido. La verdad es que no tiene desperdicio. Allí vamos a encontrar distintos elementos como los usos para hilar, carretes, los peines para utilizar en el telar
y gran variedad de telas que están todos expuestos y muy bien, o sea, con bastante buena información. Yo he querido traer esta de la derecha porque quien lo mire puede decir, pues esto es un felpudo. Bueno, no creo que usaran felpudos, pero sí podemos pensar que es una manta. Si os fijáis, y los que no, lo voy a describir un poco, no es solamente una tela finita como la de un vestido, sino que sobresalen una serie de hilos que hacen que la tela sea gruesa y que tenga como un forrito, como una felpa encima, que seguramente la hace más abrigada. Pero al lado, si os fijáis, hay una tela que es un sudario. Este sudario, en cambio, está realizado muy finamente y muy delicadamente. A lo que voy, las telas no todas serán iguales, ni todas las tejedoras seguramente serían iguales, estarían las más especializadas, las que solamente harían las cosas para casa y las que podrían tejer precisamente telas de mayor calidad para poder realizar cierto intercambio. Ay, creí que había otra pantalla, pero lo siento, me la he comido. Vaya, Había traído unos vestidos. vaya, Bueno, pues me la he vaya, comido. vaya tela, Laura. ¿Eh? Es impresionante, no me digas, esa tela tiene que abrigar. Bien, pero la mujer también podía trabajar fuera de casa. No nos vamos a imaginar un sueldo por algún tema, o sea, que cobraran un sueldo, pero sí había determinados trabajos que eran característicos de las mujeres. Uno de ellos, las plañideras. Si recordáis, o si no, lo vais a mirar ahora, en la mayoría de las tumbas tenemos las escenas de duelo, como arriba a la izquierda os he puesto la de la tumba de Amenemhat o abajo a la derecha la del cortejo funerario de la tumba de Ramosé. Bueno, en ambas vemos que hay mujeres que son las plañideras. Esto no solo existió en el Antiguo Egipto, sino hasta, vamos a volver a principios del siglo XX, estas cosas existían en los pueblos. Eran una serie de mujeres, aunque también hubo hombres, pero fundamentalmente mujeres que eran contratadas para ir a llorar a un entierro. Se mecían los cabellos, aquí las tenemos, aquí las de la izquierda están las dos con el cabello hacia adelante, aquí tenemos otro grupo a la derecha, nos indican que hay personas mayores, menores, y siempre en estos grupos, casi siempre, vamos a ver niñas pequeñas, las representan desnuditas, nos muestran aquí con una trencita lateral y que seguramente eran las niñas que iban aprendiendo el oficio de la madre. Seguimos. Otro trabajo que podían hacer las mujeres, y además está documentado. ¿Había fiestas? Pues sí, habría fiestas, quizás no tantas como las que nos representan en las tumbas, pero habría celebraciones y en las celebraciones había música. A los egipcios les gustaba la música, la tenemos representada en muchos sitios y nos han llegado numerosos instrumentos musicales. Bueno, pues aquí os he traído dos tumbas, bueno, no he traído las tumbas, he traído las pinturas de las tumbas, en la que vemos a grupos de mujeres teniendo arpas, como la que tenemos arriba a la izquierda, tocando la flauta doble, que era característica de la época, pero también aquí a la derecha volvemos a ver un arpista y tenemos otras que tocaban unos pequeños laúdes y además otras que tocaban unas pequeñas, no son cítaras, son liras, pequeñas liras. Bien, arpas había dos tipos y las tocaban las mujeres. Unas pequeñas que las apoyaban en el hombro y unas muy grandes que las apoyaban en el suelo. Tipo de laúdes había muchos, muy distintos. También había hombres, porque de hecho aquí arriba a la izquierda tenemos un hombre, pero lo vamos a ver en muchos casos en mujeres. Flautas había de una caña, de dos cañas, más cortas y más largas. Nos han llegado varias. Y estas pequeñas liras debieron ser bastante comunes. En Deir el Medina está la ciudad, está el cementerio que todos conocemos con las tumbas a forma de pirámide, con una pequeña pirámide en la parte superior, pero luego hay otro cementerio, otra necrópolis que hoy está cubierta y en la que allí se enterraron personas con menor poder adquisitivo. Son tumbas muy sencillas que tienen un pozo, una sala y allí se encontraban generalmente
estaban distribuidas en 3 estratos: niños abajo, luego había otro estrato de gente más joven y arriba otro estrato de más personas, o sea, personas adultas, en las cuales había muchas mujeres. Bien, en las tumbas de estas mujeres, en varias, se han encontrado instrumentos musicales, sobre todo liras y pequeños laudes. Hace unos años hubo aquí en Madrid una exposición en La Caixa y trajeron un ataúd blanco que se conserva en el Louvre, que era de la dama Maya. Bueno, pues esta señora Maya estaba enterrada ahí en Deir el Medina y tenía un ajuar bastante majo, había una cama y varias otras cosas, y entre ellas una lira muy bonita. Si entráis en la página del IFAO, Instituto Francés de Arqueología Oriental, allí se conservan los manuscritos de Bernard Bruyère, que excavó durante muchos años en Deir el Medina. Y esos manuscritos están llenos de dibujos y nos muestran, aparte de que hay fotografías de la época, nos muestran mucho de estos instrumentos. Bueno, me enrollo mucho, ¿no? Voy a seguir. No, sigue, sigue. Bueno, aquí, ahí está, no me sale bien. Bueno, he traído otras imágenes, lo siento, no le he dado movimiento a esta imagen de aquí, pero bueno, aquí tenemos un dibujo en el que vemos una dama con una arpa grande, una lira, hay otra con un laúd, está la otra que tiene los dos tubitos, y aquí vemos otra que tiene una arpa de hombros. ¿La veis? Pero además, fijaros, aunque es un dibujo, es el dibujo de una tumba. Todas ellas nos muestran debajo del vestido un pequeño cinturón. ¿Lo veis? Bueno, que para quien no los vean, este dibujo nos muestra como si fuera la tela transparente y debajo el cinturón que mencionábamos antes. Voy a seguir. Bueno, peluqueras las ha habido en todas partes. Las egipcias, imagino que no todas llevarían pelucas. Una peluca sería un tema, algo carísimo de tener, que no todas llevarían la peluca, ni todas se raparían, pero sí tenemos algunas indicaciones. Estas dos vienen de los enterramientos de las damas enterradas en la tumba de Mentuhotep en Deir el-Bahari. Allí hay varias tumbas de sus esposas y posiblemente alguna hija, y vemos algunos elementos. Bueno, aquí tenemos una peluquera en funciones y aquí se ven las manos de otra. Es decir, que ese sería también un tema que funcionaría. Pero había otros trabajos. Siempre se ha dicho, ¿había médicas o no había médicas? En Giza se encontró una estela. Aquí tenemos el dibujo, porque la estela yo no la he visto nunca, no sé ni siquiera si se ha perdido, que nos menciona a la dama Pesechet. Pesechet es mencionada con el título de supervisora de mujeres sanadoras. Era médica, era enfermera, tenía conocimientos médicos. Bueno, evidentemente comadronas había. Eso está claro, que ayudarían al parto, pero también había mujeres que realizaran otro tipo de trabajos, digamos, relacionados con la medicina. Pues no lo sabemos, pero queremos creer que Pesechet fue por lo menos una de las más antiguas que conocemos, y cuya tumba, desgraciadamente, como el arqueólogo que la excavó no tomó muy buena nota, se ha perdido. Pero aquí la mencionamos por lo menos. Bueno, por lo menos está la fuente, ¿no? La fuente de quien ha dibujado esto, quiero decir, que lo ha dejado Sí, sí. reflejado, que es importante también tenerlo en cuenta a la hora de reconstruir el pasado. Muchas veces se pierde el original y nos quedamos con el dibujo, o con la pintura, o con la fotografía, y bueno, está pasado a lo largo de la historia, y en la historia del redescubrimiento del Antiguo Egipto, pues, ¿qué te voy a contar? Bueno, eso que mencionas, el redescubrimiento del Antiguo Egipto, cuando van los savants, los sabios franceses que acompañan a Napoleón, dibujaron muchísimo, y en muchas ocasiones hoy hay que agradecer esos dibujos, porque como tú bien dices, se han perdido el documento original, se ha perdido la tumba, no se sabe dónde está, o el relieve, o sea que sí. Pero aquí os traigo otro trabajo que sabemos que que se realizó mucho y que fue de gran importancia: las nodrizas. Evidentemente, las nodrizas pertenecían a un estatus o trabajaban en un determinado estrato de la sociedad,
más alto que no fuera el pueblo llano. Pero tenemos aquí 3 ejemplos. A la izquierda tenemos lo que sería un pequeño relieve, una estela más o menos, en la que arriba está el difunto, en la parte inferior tenemos las mujeres de la familia y abajo a la derecha vemos 2 mujeres, una de ellas amamantando a un niño. Aquí se menciona a la nodriza. Hay que tener en cuenta que en algunas de las estelas familiares del jefe o la señora de la casa se menciona a la nodriza y también algunas pudieron alcanzar suficiente importancia como para ser mencionadas en la estela que tenemos aquí a la derecha, en la que vemos también una mujer sentada con un niño. Bueno, el tamaño del niño, ya sabéis que el tamaño en las representaciones egipcias no siempre era el real, pero quizás la imagen de abajo en el medio es una de las nodrizas más conocidas. Esta es una imagen de una tumba hallada en el Bubastellón de Saqqara. Es la de la dama Maya, no confundirla con la otra que he mencionado antes. Aquí la tenemos representada. Solamente he puesto esto, pero la escena nos mostraría, no se ve entera, que en su regazo hay un niño, lo vemos aquí a la derecha, que lleva un casco, un jeperesh, y lleva el símbolo de la cobra, es decir, es un niño real. Y al lado pone que es Tutankamón. Esta mujer era nada menos que la nodriza de Tutankamón. Las nodrizas, evidentemente, pertenecían, sobre todo si trabajaban en la Casa Real, a estamentos sociales muy altos y algunas pudieron alcanzar un puesto tan importante como para que, por ejemplo, la nodriza de la reina Hatshepsut fue embalsamada, enterrada en una tumba. No sabemos cuál era su tumba, pero su cuerpo, sus restos mortales se encontraron en la conocida cachette de la TT 320, es decir, la cachette real. Allí se encontraba también la nodriza, es decir, que fue un trabajo externo, fuera de casa y seguramente bien remunerado, claro. Aquí, ahí es que te estoy viendo, espérate que te voy a mover. Me estoy moviendo ahora mismo en radioso directo. Ahí. Bien, tenemos algunas representaciones como esta que tenemos aquí en color, que esto lo que estamos viendo son los restos de parietales de una tumba muy pequeña que hay en Deir el Medina. La tumba creo sinceramente que ya no existe, que lo único que podemos ver son los pequeños restos de las pinturas que se encuentran en los museos. Pero es una escena de mercado, lo que vemos, y aquí arriba a la derecha es una señora en cuclillas delante de un puesto de un mercado y en el que está haciendo determinado intercambio de productos con un caballero que tiene enfrente. Es decir, las mujeres también podían ir al mercado y vender o intercambiar sus productos para adquirir bienes que no tenían, pero también podían trabajar en el comercio. Tenemos la historia del caballero Esamenope y de su esposa Enutawi. Esamenope tenía unos terrenos que arrendaba a un nubio. Entonces tiene que realizar un viaje y nombra a su esposa Genutawi como, digamos, encargada de controlar el tema de los terrenos. Cuando él vuelve del viaje, parece ser que no está contento con el resultado de su arrendado. Por lo tanto, le dice que no le arrenda más y que no quiere que trabaje. Pero después el documento sigue y le dice, te dije que no siguieras trabajando, pero mi mujer en Utawi me ha dicho que sí, entonces te digo que vuelvas. Es decir, que las mujeres no solo apoyaban al marido en algún trabajo, sino que en algún caso podían dar alguna que otra orden. ¿Por qué no? A mí que esta historia siempre me ha hecho mucha gracia. Bueno, voy a seguir Qué por bueno. aquí. Y aquí tenemos el caso de otra señora. Espérate que te tengo aquí en el medio, te voy a poner ahí arriba. Eso es. Este es un papiro. Es un papiro de la dama Nesitanebet Isheru, cuyo título o mención o cargo, la que trabaja en los rollos de papiro de Amon-Ra, la que trabaja en los rollos de papiro. Dibujaba, escribía o realizaba los papiros, o sea, los papiros, manufacturándolos. No sabemos exactamente, pero sí os he traído algunos de los cargos que tenía esta señora.
gran superiora del harén musical de Amón-Ra, rey de los dioses, harén musical, es decir, que formaba parte de los coros del templo. Superiora de Shepsut, sacerdotisa de Amón-Ra, señor de Oyurut, sacerdotisa Nekhbet, la blanca de Engen, sacerdotisa de Honorishu, hijo de Ra, sacerdotisa de Pajet, la gran señora de Sti, sacerdotisa del señor de Abidos. No he seguido, pero tenía otra lista tan grande como esta. Esta mujer, evidentemente, no era solamente una ama de casa, sino que fue sacerdotisa en más de un templo, fue cantora de Amón, formó parte seguramente de la estructura, digamos, religiosa y musical de un templo y tuvo suficiente importancia como para tener estos cargos. Me viene a la memoria un libro que yo siempre lo recomiendo sobre los sacerdotes en el Antiguo Egipto porque tiene un apartado dedicado a las sacerdotisas y la estructura de las sacerdotisas dentro del templo. Es un libro escrito por Elisa Castell Ronda y yo, esto no es publicidad, pero yo lo recomiendo porque me parece muy interesante La promoción. para estos estudios. O sea que tomar nota y comprarlo. Está en la editorial Alderabán. Bueno, bueno. Vale. Ahí está. O biblioteca, o biblioteca. O biblioteca, claro, sí, sí, o biblioteca. Hay que echar mano de las bibliotecas. Hay muchas y muy buenas. A ver, ¿qué posición legal podían tener las mujeres? Oye, si te Ah, parece, antes de entrar en la posición legal, que tengo algunas vale, cuestiones muy para bien. hacer un segundo bloque, o tienes Aprovecho y posición, digo, o tienes posición legal y luego cambias totalmente a un bloque que tengo aquí que habla sobre poligamia y estas cosas. sí, paso a ese bloque. Ah, Es que esto es lo que agregué sin decírtelo. vale, pues metemos posición legal, entonces perdóname, discúlpame, y luego Ah, hacemos el corte. Sí, sí. Saborea tu taza de té o café, pero tienes que comentarnos acerca de la es posición agua. legal de la mujer o de agua. Es que, pues, Bueno, coméntanos. la mujer tenía, bueno, nosotros siempre decimos, tenía los mismos derechos que los hombres y eran iguales. Bueno, pero unos eran más iguales que otros. Podían, lo que sí sabemos es, podían hacer testamento, podían desheredar a los hijos o a los nietos, como el caso de Naunacte. El caso de Naunacte, tenemos ahí el testamento al lado, aquí a la derecha, es un caso en el que se habla de una herencia que ella reclama, ella hereda del marido, tiene problemas con un hijo, después llega a reclamar en los tribunales, no es la primera ni será la última que reclame en los tribunales, porque la herencia no se podía, no se la reclamaban. Hay otro caso, una mujer, volvemos a Deir el Medina. Deir el Medina, está la ciudad en el medio, están las tumbas, pero entre los lados hay una serie de locales que los llamaban unos talleres. Seguramente era ahí donde trabajaban aquellos trabajadores que preparaban parte de los ajuares reales. Bien, algunos de estos talleres estaban a nombre de los hombres, evidentemente. Fallece un señor propietario de uno de los talleres. Bueno, el propietario vamos a dejarlo entre comillas porque todo esto era de la administración central del país, pero lo hereda la mujer. La mujer puede trabajar allí. Pasa algo, el caso es que no se lo permiten, el caso es que tiene muchos problemas con los siguientes trabajadores que lo reclaman y ella hace una reclamación ante los tribunales, que ella heredó ese taller de su esposo y quiere mantenerlo para hacer los trabajos que sean, reclama ante los tribunales y después de un proceso que seguramente serían tan largos como los que hay aquí hoy en día en todas partes, pues consigue que le devuelvan esa propiedad y que ella pueda seguir trabajando. Otra cosa que podían hacer las mujeres era, bueno, lo ponía arriba, desheredar. Hay el caso también de una mujer que ya es mayor, pero sus hijos no la cuidan, solo la cuida uno. Los demás la ignoran, tiene varios hijos. Entonces, ella ni corta ni perezosa, aunque los hijos tenían derecho a heredar de la madre, los deshereda a todos menos a ese. Y se queda tan tranquila. Así es el documento. Otra cosa que podían hacer era adoptar. Podían adoptar un niño o una persona mayor. Está el caso de un marido, un señor casado, que trae una esclava
y que tiene un hijo con la esclava. La madre, la esposa de la casa, la esposa oficial, adopta al niño. Los hijos de los esclavos no tenían ningún derecho. Los hijos, para tener derechos, tenían que ser hijos del matrimonio, es decir, del matrimonio legal. Entonces, ella lo adopta y lo cría como su hijo. Ese es otro caso. Hay muchos más, ¿eh? Pero si no, me voy a enrollar porque ya no sé ni qué hora es. Uy, llevamos más de una hora. Bueno, seguimos. A ver, espérate. ¡Tin! Aquí Y llegamos a la quieta para... poligamia y la poliandria. Vale, Vamos, me antes callo. de entrar en este tema, además hay una pregunta que viene muy al pelo que nos ha hecho Juan, pero antes de esto, que será la antesala a esta pregunta, yo tengo una cuestión en referencia a lo anterior, al bloque anterior. Recreación de la música egipcia. ¿Esto se ha hecho? Es decir, ¿se sabe, se tiene constancia de cómo sonaba eh, aquellas melodías? No sé. ¿Se puede... ¿Había partitura, algún tipo de partitura? ¿Había algún tipo de indicación en aquel momento para saber cómo ir, ¿no? Qué música tocar, cómo tocar la música? Que me llama mucho esto la Bueno, atención. es posible que hubiera partitura, pero no nos ha llegado ninguna. Vamos a llamarla partitura, vamos a Sí, llamarla bueno, chuleta, va. Pero protopartitura, yo qué sé. no nos han llegado. Hubo un estudio, no me acuerdo ahora mismo quién lo hizo. Y tengo el libro ahí enfrente, pero no lo veo. Sobre los instrumentos musicales del Reino Antiguo. Se hicieron, si espero, no lo voy a ir a ver, es que no me acuerdo el autor. Se estudiaron siguiendo las pinturas y los relieves de las tumbas, se hicieron reconstrucción de varios de estos instrumentos musicales. Quien haya visto la exposición de la mujer en el Antiguo Egipto, que ha tenido lugar hasta hace relativamente poco en Madrid, allí había expuestos algunas de estas reproducciones. Se sabe más o menos cómo sonaban los instrumentos, pero no cómo sonaba la música. Esa es la respuesta de todo el rollo que Mira, estaba contando. nos dice Caucor66 que hay una grabación de la BBC tocando las trompetas de la tumba de Tutankamón. Sí, hay dos trompetas de Tutankamón, son de plata, las han tocado, una de ellas tuvo una avería cuando la tocaron, pero bueno, pero no sabemos más, o sea, no sabemos el tipo de melodía o cómo sonaría. Se puede tener una idea, los musicólogos pueden tener una idea sabiendo el tipo de música que había. Vamos a ver, todos sabemos cómo suena un arpa, todos sabemos cómo suena un laúd. Ahora bien, no sabemos cómo sería, digamos, el poema cantado, eso no lo sabemos. Y otra cuestión que nos preguntaba Juan, además podemos abrir con esto. ¿Es cierto que en el Antiguo Egipto los besos entre novios consistían en intercambiar el aire entre las narices? Y dice, hay que imaginárselo para entenderlo. Nos pregunta sobre la veracidad de esta información. Bueno, yo la primera vez que la oigo, puede que sí, pero yo es la primera vez que la oigo, no lo sé. Pero vamos, chicos, yo creo que un beso, como digo siempre, aquí en la China y en el Antiguo Egipto debe ser lo mismo, debe ser igual para todos. O sea que yo creo que eso debe ser la imaginación de algún autor que lo ha querido decir o que haya querido interpretar de esa manera alguno de los textos amorosos que sí nos han llegado. O Juan, que nos estás vacilando. O Juan que nos está vacilando. A ver, Juan. Vamos a entrar con este bloque. Bueno, poligamia y poliandria. Poligamia existió en Egipto. Bueno, sabemos que en algunos casos sí, sabemos que los faraones tenían harenes con muchas esposas y algunas varias grandes esposas reales, o sea, eso lo sabemos. Pero el pueblo llano, sabemos que en alguna tumba se menciona a dos esposas y hasta tres esposas. Sabemos que hay algunos textos en los Óstraca que nos mencionan dos esposas. ¿Eran a la vez o no? Bueno, no podemos estar muy seguros, pero podemos saber una cosa. Antes os he comentado que había una alta mortalidad cuando las mujeres daban a luz. Entonces, lo normal era que el hombre tomara otra esposa para poder, aunque más no sea, criar los niños o porque simplemente conocería a otra mujer de la que se enamoraría. Vamos a ser románticos. O sea que sería para eso. Hay un caso en el que se mencionan dos esposas. Parece ser que viven las dos, pero también no se sabe con certeza si la primera
ha salido de la casa por divorcio. Vive, pero está divorciada del marido y el marido se ha casado con otra. Por lo tanto, aunque no es de extrañar que pudieran tener dos esposas, una porque fuera muy mayor, una porque no pudiera dar hijos, no se quisiera divorciar y que en cambio sí se podía casar con otra para tener hijos. O sea, es una cosa que también existe hoy en el mundo árabe. Ahora bien, la poliandria es otra cosa. La poliandria es una mujer con dos maridos. Esto en Egipto, sinceramente, lo dudo. Es una cosa muy común, por ejemplo, en tierras como en el Tíbet, en el Himalaya. Allí las mujeres pueden tener más de un marido, pero y se casan con dos hermanos o tres. Pero el tema es para no dividir las tierras. ¿Recordáis qué es lo que hablábamos antes? Para que no hubiera repartos de tierras, se casa con los dos o tres. La, ¿Cómo sería la vivencia conyugal? Pues no lo sabemos, vamos a dejarlo así. Ahora bien, en Egipto nos hemos encontrado alguna tumba en la que nos mencionan dos maridos. De hecho, tenemos una imagen que no sé si la he puesto o la he quitado, no lo sé, en la que hay una mujer llorando delante del ataúd del marido antes de colocarlo en la tumba, pero lo que hay son dos ataúdes y se mencionan a dos difuntos. Se le murió el primero, se casó con el segundo, que también se le murió, pues debe ser lo más probable. Yo no me imagino a una mujer, no hay ninguna documentación de una mujer casada con dos hombres en Egipto. O sea que aquí os he puesto esta imagen, pero en realidad una es la esposa y la otra es la madre. O sea que seamos sinceros. Bien. ¿Había celos? Pues Bueno, desgraciadamente este tema tiene mucha amiga, vamos. celos seguramente había. Seguramente es un mal que debe haber afectado a lo largo de toda la historia. Había una especie de unión entre celos y magia. Bueno, aquí os he traído una figurilla, es la misma, que es realmente escalofriante. Si mal no recuerdo, se conserva en el Louvre, es del periodo greco-romano, y si no estuviéramos hablando de este periodo, a lo mejor pensaríamos esto es una figurilla de vudú, es en el que le ponen, que le clavan cuchillos o alfileres a una figurilla humana para algún tipo de maldición. Bien, de hecho, había textos, aquí os he traído dos del papiro Ebers, que dice, poner una hoja de loto quemada en el aceite y friccionar la cabeza de la persona detestada. ¿Os imagináis una mujer celosa teniéndole que friccionar esto en la cabeza de la otra? O sea, esto son cosas que, textos que existen, pero que son un poquito raros. Y luego dice, el antídoto de eso para evitar la maldición, untar la calva con escama de tortuga y grasa de pata de hipopótamo. Bueno, ahí lo voy a dejar. Son algunos de estos numerosísimos textos mágicos que hay en los papiros. La verdad es que si tenéis opción de leer alguno, es que no lo perdáis, porque el papiro Ebers además es uno de los más importantes y más interesantes en esto, ¿no? Porque muestra no solamente textos contra los celos, contra la otra persona, sea hombre o mujer, textos contra inclusive médicos. La verdad es que vale la pena echarle un ojo. Bueno, vamos a dejar los celos y nos vamos a otros. Que no un mal de ojo, jajaja. Ja, ja. Ya me Que cae de no mal estos de chistes ojo. malísimos que... Sí, realmente. Espérate que me voy al siguiente bloque. Ay, que no me corre esto. ¿Qué ha pasado? Espera, a ver. Se ha quedado estancado. Me ha Ahora, quedado ahí. Sí. adulterio. Y adulterio. Bueno, el adulterio era una pena muy grave. Era una pena motivo de divorcio, por supuesto, y además es algo que debió ocurrir mucho, según nos cuentan los textos hallados de Ir el Medina. Hay un versículo del libro de los muertos que dice, no he cometido adulterio. Es decir, ya es un motivo de defensa. Antes de llegar a la pesada del corazón, ya lo que está diciendo es, no he cometido adulterio. Ansheshong, este sabio que al principio de la charla nos decía algunas cosas, dice, no ames a una mujer que tiene marido. Quien ama a una mujer que tiene marido será matado en su umbral. De hecho, bueno, hay una de las tantas historias de Deir el Medina, que es como si uno leyera el Ola en Deir el Medina,
que cuenta que hubo un problema entre una mujer que no le fue fiel al marido, que se lió con un tal Paneb muy conocido en Deir el Medina y que entonces uno mató al otro precisamente en el umbral de su casa. Bueno, es una historia macabea que ahora mismo, no sabemos si es cierta, pero que se ha encontrado el texto sí es cierto, ¿eh? Luego dice, quien tiene relaciones con una mujer que tiene marido sobre su cama, su mujer será violada sobre el suelo. Bueno, esto es un poco un tema ya también algo violento, pero que no sabemos si pudo ocurrir. Pero ya en época tardía hay alguien que aconseja a algún sabio que es un poquito más práctico y dice, si encuentras a tu mujer con un amante, toma una joven para consolarte. Este ya era más práctico y más pragmático. Vamos a ver, hay muchos textos de problemas causados precisamente por la poca fidelidad o la infidelidad dentro de lo que era el ámbito de la sociedad egipcia. Las penas eran muy fuertes, eran, por ejemplo, cortar la nariz, cortar las orejas, tanto a la mujer como al hombre, había bastonazos para el hombre, la culpable casi siempre era la mujer, como no. Hay muchos textos que dicen la importancia que se le daba al adulterio, es decir, si no te va bien con el marido, divórciate, pero no la líes. Esto es poco científico, pero es más o menos el resumen de este tema. A ver, voy a pasar a otro. Y entonces llegaba el divorcio. El divorcio. El divorcio era posible, aunque hay otra de los sabios que le dice al joven, no abandones una mujer de tu casa porque no haya concebido un hijo. Es decir, no concibe el hijo, no la divorcies para casarte con otra. Como dije antes, también sabían que podía ser quizás el hombre también causante de que no hubiera divorcio. Pero hay cosas dentro de los textos que nos cuentan divorcios. Hay uno de un señor que está casado con su señora desde hace unos más de 20 años. Y entonces un día quiere divorciarse de ella. Y la causa es que ella es tuerta de un ojo. La respuesta de ella es que cómo es posible que después de tantos años de casamiento nos haya dado cuenta de que siempre ha sido tuerta de un ojo. Es decir, nos muestran estas cosas que son, por un lado, trágicas, porque nos están mostrando cosas de divorcio, cosas de sinsabores, pero por otro lado resultan hasta cómicas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dicen también los papiros. Para divorciarse, parece ser que simplemente el marido tenía que decirle, me divorcio de ti, pero ojo, había temas que no sé si lo he puesto en la siguiente. A ver. Bueno, sí. Había reparto de bienes. O sea, que no era que yo me divorcio de ti y si te he visto no me acuerdo. No. La mujer, en este caso, recuperaba el regalo para la esposa, ¿lo recordáis? Lo que aportaba el hombre. El dinero para ser esposa, su dote. Los bienes personales de la esposa, lo que se hubiera adquirido a lo largo del matrimonio. Capital de la alimentación, es decir, lo que el marido había aportado para eso de la alimentación. Y los bienes del padre y de la madre. No solamente parte de lo que fuera su propia herencia, es decir, la mujer podía recibir su herencia y eso era siempre suyo, aunque parece ser que podía recibir parte del patrimonio del esposo. O sea que no convenía mucho divorciarse porque se podía quedar, si había niños, inclusive con la casa. No salía a cuenta. No traería cuenta. No salía a cuenta, ¿no? No. Y en caso de fallecimiento también se hacía reparto de bienes. Los bienes pasaban a los hijos, pero a la mujer le correspondía un tercio. En caso de que falleciera la mujer, los bienes pertenecían 2/3 al marido y el resto a los niños. Es decir, que había reparto de bienes, si es que los había. Tampoco podía haber mucho, pero bueno, a verlos, los había. Pasemos de bloque, que no me acuerdo cuál es el siguiente, sinceramente. A ver. El vestido. Ya sé, que quiere decir que aquí es un tutum revolutum. Vale, bien. Estamos en el tramo final, ¿no, Laura? Ya estamos en las últimas. Sí. A ver, no me acuerdo esta cuál es, no me acuerdo el número, no lo veo el número desde aquí. No te preocupes. Pero bueno, quedan pocas. ¿Corto ya? No, vamos a terminar, como hay que terminar bien y tranquilamente. A ver, esto es un espacio de... Nos extendemos. Esto es el café de la lluvia, no te preocupes. Háblanos del vestido.
Bien, el vestido. Antes hemos hablado de que las mujeres tejían en su casa. Los hombres también tejían, pero evidentemente harían otro tipo de trabajo. Tenemos muchas representaciones de las tumbas. Ahora bien, chicos, ya sabéis que las representaciones de las tumbas son todas ideales, idealizadas. No tenemos que tomarlas como que así realmente era todo, ni ellos vivían todos así. No. Pero bueno, en esta imagen también vemos dos jovencitas que en una fiesta le están dando unas joyas a una dama. Si os fijáis, las chicas no llevan vestido, pero las dos llevan el cinturón protector de la fertilidad que mencionábamos al principio. Sí. Bien, tipos de vestido eran, bueno, a lo largo de la historia de Egipto han ido variando y hubo modas. Tipos de tejido, como decíamos antes, también había muy finos, muy delicados, muy bien hechos. Un ejemplo de esto se me ocurre ahora mismo en el Museo Metropolitan. Se conserva el ajuar de los padres de Senemut, el arquitecto ayudante de la reina Hatshepsut. Y se conserva todo el ajuar que, además de ataúd y cosas de esas, está compuesto de una gran cantidad de telas, sábanas, toallas, de un finísimo detalle. Si tenéis tiempo, pasaros por la página del Metropolitan, que hay acceso y se pueden ver muy bien las fotos. Bien, no solamente el tejido era o sea, solamente liso, de un color, sino que estaban decorados. Aquí os he puesto un ejemplo en el que se ven que hay unos hilos de cuentas que están cosidos a un tipo de tejido. De estas piezas hay muchas. Eran decoración del vestido, eran piezas votivas o eran las dos cosas. Hay una colección bastante interesante de piezas pequeñitas, pero que tienen muchos adornos de este tipo en el Museo Petri, cuya colección está toda en internet y la podéis ver. A ver, no sé qué pasa. Aquí. Bueno, si hablamos de vestidos, nos han llegado varios, unos cuantos. Estos son quizás tres de los más conocidos y de los que más se ven en todas partes. Bien, tanto el de la izquierda como el de la derecha están hechos con una parte inferior, lo que sería una falda a partir desde el canesú. El canesú, para quien no lo sepa, en la parte de aquí arriba. Son muy largos. Vamos, yo no soy ninguna rompetechos y a mí me quedarían muy largos. No sabemos si es que iban doblados, no lo sabemos muy bien. Pero lo interesante es que la parte superior, la parte que vendría aquí del pecho, está trabajada toda como si fuera ¿cómo lo diría? Como plisada y cosida, de manera de que se ven todos los plisaditos, es decir, una decoración que tenemos sobre la tela. Ahora bien, si os digo que estos vestidos son del Reino Antiguo, además, o sea, que quiere decir que ya desde los primeros vestidos todos iban muy decorados. Hay unos ejemplos, tanto en el Museo de Turín, como en el museo también, por supuesto, del Cairo, pero en el de Turín, en el que se encontró el enterramiento de una señora que estaba, bueno, aparece, me parece recordar, en Tarjan, y que sus restos mortales, creo que no era momia, estaban envueltos en una gran cantidad de telas. Pero no solamente telas, en su ataúd había como 12 o 13 vestidos de este tipo, muy dobladitos, muy plisaditos en la parte de arriba, muy decorados, y que creo que ese sí que no lo he traído, creo que no, luego lo miro, y que muestran que generalmente se hacían de una sola pieza y las mangas se cosían aparte. Pero evidentemente ni todos serían iguales, ni todas las modas serían las mismas. Bien, ¿y qué pasa con el vestido del medio? Este vestido del medio, vamos a llamarlo vestido, está formado por unas redesillas de cuentas. Eso lo hace bastante pesado porque las cuentas son de fayenza, losa vidriada, y terminan con unas pequeñas caracolas a modo de fleco. Tenemos dos de estos. Este se conserva en el Museo de Petri, en el University College, y el otro está en el Museo de Boston, que tiene ciertas variaciones. Se decía que las mujeres irían con esto puesto encima del vestido, quizás, o no. Vamos a ver, esto es súper incómodo. Es de losa vidriada. Se rompería inclusive con cierta facilidad.
vamos, es que no te podrías casi ni mover, además de que pesa. Seguramente eran para determinados ritos, para determinadas ceremonias, para determinadas cosas, pero yo personalmente no creo que nadie pudiera ir por la calle con esto, y estoy pensando que debajo tenía que llevar un vestido, no iba a ir así con todo transparente, eso no, no ha lugar. Y el otro, no sé si lo he traído. Ah, esta es otra muestra. Bien, si hablábamos de la buena calidad de los tejidos, recordemos el ajuar que aparece en Deir el Medina del arquitecto Jai de su esposa Merit. Lo encuentra Schiaparelli y hoy día se conserva entero en el Museo de Turín. Está en internet y lo podéis mirar. Allí también vamos a encontrarnos con creo que dos túnicas muy grandes, como estas, que no sabemos si eran de él o de ella. Están tejidas todas de una pieza con una calidad realmente impresionante y nos muestra que tanto el cuello como la parte delantera y así el borde de los lados, es decir, todo lo que iría bordeando la manga, estaban bordados sobre la tela. Es de como decía, es de una gran calidad y también en este ajuar hay muchas sábanas, telas que se pueden... un segundo. Que se pueden ver, están expuestas y que son muy finas, muy bien trabajadas. A ver qué más he traído, que no me acuerdo ya, como cambié cosas en el último momento. A ver Ay, cómo está el aquí. mercado. Bueno, ¿iban descalzos o llevaban zapatos? Zapatillas. Bueno, pues seguramente iban descalzos. En su mayoría iban descalzos. Pero aquí os he querido traer un poco de un muestrario de algunas piezas que se han encontrado en algunas de las tumbas. La más corriente es la que tenemos arriba a la derecha, que es literalmente una alpargata, o sea, lo que es el suelo de una alpargata como las de hoy, con las tiras estas que se llevan poniéndole aquí el dedito gordo. La siguiente, la más parecida a esta, son otro modelo que tenemos abajo a la izquierda, que son de madera, serían muy incómodas para llevar, pero que tienen también una tira para poner aquí el dedito gordo y luego llevar la tira. Y luego los otros dos son posteriores. El de arriba a la izquierda es del periodo ya romano, está tejido todo con hojas de papiro y tiene un poquito de punta y tiene lo que sería el borde, todo trabajado también con papiro. La verdad es que es una preciosidad. Y luego ya más posterior todavía es este otro, el que tenemos abajo, que es ya como si fuera una zapatilla, pero en egipcio, y que está hecha, me parece que está hecha con piel, o sea, con cuero. Bueno, si recordáis todos, por ejemplo, en la tumba de Yehuti, que están excavando los españoles, dirigidos por Galán, hace unos años les aparecieron unas zapatillas preciosas, bueno, no sé si eran una o dos, de cuero rojo, todas trabajadas. Una preciosidad, pero seguramente con eso no andaban todo el día. De hecho, hoy en día muchos de los chicos que vemos en la zona de Luxor, en la zona de las tumbas, van descalzos. Es decir, que no todo el mundo lo llevaría, pero sí nos han aparecido muchísimos modelos muy distintos. Y vamos, para quien tenga ganas de buscar en los libros, solamente el rey Tutankamón tenía 60 pares de zapatos, zapatillas, como las queráis, algunas auténticas joyas. El arreglo personal, bueno, pues según las vemos sobre todo a las chicas, según las vemos en las tumbas, se arreglaban mucho para ir a las fiestas. Pendientes, collares, todo tipo de joyas, unos pelucones enormes que debían dar un calor bárbaro, pero que quedarían muy resultones, y luego con unas bandas muy decoradas, de las que habría que hablar, pero eso ya otro día, que decoraban la parte superior de las pelucas. Es decir, se arreglarían, pero evidentemente con lo que tuvieran. Quien no tuviera pendientes de oro, que no lo tendría todo el mundo, evidentemente, pues tendría otro tipo de pendientes, otro tipo de brazaletes o simplemente un hilo de cuentas como hemos encontrado en algunos enterramientos muy modernos. Ni todo el mundo podía ir así, ni todo el mundo lo tenía. Aquí a la izquierda os he puesto un modelo de pendiente. Lo que se ve aquí, una barra, digamos, las tiras centrales que unen todo lo que sería el círculo es lo que pasaría por el lóbulo de la oreja. Solo de pensarlo. Pero bueno, se usan mucho en el Reino Nuevo, están muy de moda. Y de hecho también en la tumba de Yehuti, que os he mencionado antes, aparecen varios modelos de estos. Para quien quiera verlos, los hay
aparte de que en el Museo del Cairo, en el Museo Británico, en el del Louvre y en el Metropolitan hay unos ejemplares realmente preciosos. ¿Qué más llevaban de arreglo personal? Bueno, pues hemos mencionado que las chicas, las señoras, las damas, podían llevar unas pelucas. Esta es una de las pelucas más conocidas. Es la de Merit, la esposa del arquitecto Ja que he mencionado antes. Fue restaurada hace unos años, se encuentra en el Museo de Turín, es una peluca muy grande, con unos risitos por debajo, y es alguno de los ejemplares. Nos han llegado varias. Las pelucas eran tanto para las mujeres como para hombres. Se sabe que algunos sacerdotes también las llevaban. Por supuesto, son todas de pelo natural, aunque algunas también muestran restos de pelo de elefante y de caballo. Posiblemente sería para formar la red en la que se enfilaban y se enganchaban los cabellos, porque estos cabellos tienen que estar enganchados en una red que está colocada, una redecilla que está aquí arriba. Evidentemente usaban peines, algunos muy finitos, de estos que se usan para buscar, ¿cómo se llaman? Los bichitos del pelo, que seguramente lo sabría. ¿Quién estudió? Me parece que fue la doctora Joan Fletcher, inglesa, hizo un estudio sobre las pelucas y me acuerdo una presentación que hizo en un congreso en la que se partía un poquito de risa cuando contaba todo lo que había encontrado en las pelucas, todo tipo de bichitos y esas cosas. Bueno, una anécdota que quita un poco de romanticismo a la charla. Objetos de tocador, bueno, pues quien pudiera los tendría. Este es el cofre de belleza, vamos a decirlo así, de Merit, la de la peluca que hemos mencionado antes. Adentro pues tiene pequeños frascos de vidrio, ojo, el vidrio solamente lo vamos a tener a partir de la dinastía 18. Algunos son de piedra caliza, como estos de la izquierda, donde hay un tubito de col, etcétera. ¿Qué podía haber en el neceser de una dama que realmente se lo pudiera permitir? Pues lo que tenemos arriba son unas pinzas de las cejas, pues como las que usamos hoy. Abajo una un poquito más refinada, son pincitas de las cejas, solo que falta la parte de abajo y toda la parte de arriba está decorada como con un caballito. Cuchillas de afeitar, como veis no hemos inventado nada, las mujeres también las usaban, en algunos casos aparecen en ajuares sencillos y en otros en plan ajuares de oro como los de las princesas de Dashur o la reina Eteferes del reino antiguo en las que aparecen de oro, lo que no sé es cómo funcionarían siendo de oro. Y luego tenemos aquí, bueno, tubitos de col. ¿Sabéis lo que es el col, no? Para los chicos que no lo sabéis, lo que se pone aquí para pintar el negro en los ojos. Hay de todo tipo y luego unas deliciosas paletitas de cosmético muy pequeñas, que algunas tienen forma de patito, otras tienen forma de nadadora. Vamos, que a quién no le gustaría tener una aunque no usara esos potingues. Antes de entrar en el luto, Y antes de entrar en el luto, que es el último apartado, ya estamos terminando, pero yo estoy viendo aquí que el comercio de todos este tipo de elementos, de vestimenta, de adornos, debía ser tremendo. Cómo se movía claro, todo el comercio, las influencias y con ello las ideas. Bueno, esto es impresionante, Laura. simplemente si pensáis, es que hay algo que no he dicho y lo voy a decir antes de matar a nadie. Si pensáis, por ejemplo, en lo que aparece en un ajuar, cajas, cajitas, cestas, ropa, zapatos, todo eso alguien lo tenía que fabricar. Claro. Evidentemente, a lo mejor no lo fabricaba un ama de casa. A lo mejor lo fabricaban en uno de los talleres que hemos mencionado antes y que luego servirían de intercambio o simplemente se pagaba por ellos y evidentemente intercambio, no había moneda, recordémoslo, y entonces servía para ello. Hay una cosa que no he mencionado. Eh, en la tumba TT-209, que está en Tebas y que es una excavación española dirigida por el doctor Molinero, aparecieron una serie de Usheptis. Algunos tenían los Usheptis normales que estamos acostumbrados a ver en Fayenza, pero había otros, no sé si eran uno, dos o tres, no me acuerdo cuántos, que estaban hechos todavía en barro, es decir, en el primer estado de manipulación del Ushepti, antes de ser mejorado y bañado. Bien, pues en uno de ellos han encontrado huellas digitales. Qué A bueno. nosotros nos tendría que extrañar, pero hicieron un estudio de auténticos CSI, llamaron a un experto de huellas digitales. Creo que todo esto lo cuentan en su página, recordar la TT 209.
Y han podido averiguar que la huella digital pertenecía a una mujer, mejor dicho, a una niña. Por lo visto, yo de esto no sé nada, solo sé lo que he visto en las películas, que las huellas no son iguales, nos distinguen, bueno, ya sabemos que no son todas iguales, son todas distintas, pero que además son distintas entre hombre y mujer. Y por el tamaño pertenecían a una niña. Estamos hablando de trabajo infantil. Si todavía hoy se hace, también hay que pensar que los niños también participarían a la economía familiar, los que sobre todo no podían tener lugar a un tipo determinado de educación. Bueno, cierro el paréntesis, no olvidéis de mirarlo. Y ahora se nos muere alguien en la familia, tenemos el luto, y aquí tenemos dos máximas o dos textos que dicen: no persigas a una viuda cuando la sorprendas en los campos y no seas intolerante hacia sus palabras. Si el que se moría era el marido, el jefe de la casa, el que traía realmente todos los alimentos, y a lo mejor la mujer, por lo que fuera, por la edad, por enfermedad o simplemente porque no podía, se quedaba viuda, necesitaba ayuda. Si la podía, la ayudaba a su familia, pero si no, tenía que andar por los campos pidiendo cosas, pidiendo quizás limosna, algo de eso. Y Mericara también nos dice: consuela a quien llora, no oprimas a la viuda. Esto quizás podría ser otro de los, digamos, argumentos que quizás nos pueda llevar a, a un doble matrimonio, es decir, se muere yo voy aquí a lucubrar un poco, dos hermanos, los dos casados, se muere uno y deja una viuda. El hermano se va a casar con la hermana, con la viuda, se la lleva a casa, la apoya, la ayuda, pues es posible. Allí es alguno de los casos que tengamos con dos matrimonios, es decir, algún caso de poligamia. Bien, hay más textos. Algunas estelas fúnebres dicen: he nutrido a aquel que tenía hambre y vestido al desnudo. Alimenté a los niños con mis actos. He protegido a la viuda. Es decir, que la viuda era objeto también de algún tipo de protección. En la tumba de Amenemhat, en Beni Hassan, encontramos: no haber abusado de ninguna hija de burgués ni haber sometido ninguna viuda. Y de hecho, hay un texto que, si mal no recuerdo, es de Ramsés III, creo que es Ramsés III, en el que dice que durante su reinado ninguna viuda sufrió abusos y todas fueron protegidas. Algo así. Y con esto yo he terminado. Bueno, y cuéntanos también, porque aparte estás de promoción, tienes un cursito, cuéntanos, por si la gente quiere ¿Puedo? profundizar. Claro. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, pues casualmente, el día que Javier, que fue el lunes, ¿no, Sí, Javier? O el domingo, esto no me fue acuerdo, el porque esto fue aquí domingo. te pillo, aquí te mato. Aquí sí, sí. Hay veces que se hace así el café de la lluvia. Bueno, pues el día que Javier me invitó a daros esta charla, yo estaba terminando de preparar esto. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. Él no lo sabía, ¿no? En realidad no lo sabía nadie, porque yo le dije: lo estoy lanzando en este momento. Yo, como comentaba antes al principio, hace unos años en el CEPOAD de Murcia di un curso sobre la mujer en el Antiguo Egipto, y ya unos cuantos años después, y siguiendo un poco, respondiendo a las peticiones del oyente, mejor dicho, de mis alumnas, a raíz de la exposición que hubo aquí, bueno, pues les prometí que volvería a sacarlo, y de hecho lo saqué el lunes, dije que mejor esta semana, y vamos a empezar el día 21, creo recordar, de marzo, sí, el día 21. Bueno, pues simplemente hablaremos en 6 temas, ampliando todo lo que os he dicho, todo lo que he podido averiguar y estudiar sobre el tema de la mujer, que es muy interesante, no solamente algunas frivolidades, como hemos visto, pero bueno, alguna cosa muy interesante, y lo voy a hacer presencial y a distancia. Y como imagen he buscado aquí una fila de porteadoras, una maqueta de porteadoras que me pareció muy bonita, es muy larga, que se encuentra en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia del Cairo. Es muy larga, solamente he cogido un trocito, porque son todas distintas, son todas diferentes, y sobre todo lo que llevan en la cabeza también tienen cierta variación. Bueno, pues nada, os invito que, si os apetece, pues que os apuntéis, ya digo, presencial y distancia. Y el tema, bueno, pues el tema es de lo que acabo de hablar esta tarde. O sea que
A ver Eso es si lo que hay. podemos compartir la página en el chat de Centro Elba. Oye, una pregunta. Bueno, aquí Preguntas. la gente nos dice antes, cuando estabas con el tema los vestidos, que no se me pase, un chiste que está gracioso. Antes momia que sencilla, que seguro. Bueno, seguramente esos vestidos formaban parte a lo mejor bueno, de algún tipo de rito. Cuando Jacques de Morgan encuentra ya por 1890 y tanto, creo recordar, en Dashur los tesoros de las princesas de la Casa Real, encontró varias tumbas con varias cosas, aparecen dentro de lo que era el ataúd, que estaba todo muy descompuesto, muchísimas, una infinidad de cuentas de lapislázuli, de cornalina y de oro. Son todas finitas, alargadas, y bueno, pues como en ese momento la recuperación de las cosas no era como hoy, el tipo de la arqueología no era la que es hoy, que cualquier arqueólogo se volvería loco si encontrara un trocito de hilo uniendo dos piezas, pues yo quiero pensar que posiblemente todas esas cuentas formaban parte de algún tipo de vestido o alguna malla funeraria. Las mallas funerarias no son habituales de esa época, sino los vestidos sí. Pero es lo que hay. ¿Más preguntas? Pues de momento hay mucho aplauso, ¿eh? Está la gente encantada con tu intervención, Laura. Hay muchísimo aplauso. Gracias, Así que gracias. están Me alegro de que os haya encantados. gustado. Encantados, muchas gracias a ti. Y bueno, lo vamos a dejar ya aquí porque bueno, ya son las 10:10. Yo sigo, ¿eh? Yo todavía sigo un poquito aquí con temas, con los amigos del Café de la Lluvia, pero te dejamos marchar. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar ahí y espero que os haya resultado interesante. Ahora, Desde, a seguir leyendo. desde luego. Un abrazo, Laura, cuídate. Adiós a todos. Adiós. Chao.